¿Puede un puñado de frijoles cambiar toda una vida? A veces, las decisiones más pequeñas conducen a los cambios más profundos. Así le sucedió a Rosa Méndez, una modesta viuda de un pequeño pueblo en el sur de Arizona, donde las polvorientas calles recuerdan los pasos de muchas familias mexicanas en busca de un mejor destino. En aquellos días, cuando el sol ardía implacablemente sobre los techos de las bajas casas, y el viento llevaba el olor de los cactus y de la tierra seca, Rosa se levantaba con los primeros rayos de luz. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante, acostumbradas a revisar los escasos alimentos en un viejo armario de madera. Han pasado ya 3 años desde la muerte de su esposo Manuel, pero su fotografía todavía estaba en la cómoda, sonriendo con los rayos del sol matutino, como si dijera: «Lo lograrás, Rosa». Los vecinos la llamaban la callada mexicana de la esquina. Los lugareños no eran hostiles, pero tampoco se apresuraban a recibir a los forasteros en su círculo. Rosa trabajaba donde podía. Limpiaba casas de familias adineradas, lavaba ropa ajena, y a veces ayudaba en un restaurante. Apenas le alcanzaba el dinero para pagar la pequeña casa que heredó de una lejana pariente. «El Señor nunca da pruebas mayores de las que podemos soportar», decía con frecuencia Rosa, encendiendo una vela ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen la trajeron ella y Manuel de Jalisco cuando cruzaron la frontera en busca de una vida mejor. En sus ataduras no solo había pertenencias modestas, sino también una pequeña bolsa con frijoles especiales. Frijoles negros, que cultivaban los padres de Manuel. Cada granito de frijol era para Rosa no solo comida, era un recuerdo del hogar, de la tierra natal, de las manos de su esposo, que cada primavera los sembraba con cuidado en un pequeño jardín. «Los frijoles son vida, Rosita», decía él. «De un solo grano crecen muchos nuevos. Así también se multiplica el bien que hacemos». Pero este invierno, la suerte le dio la espalda a Rosa. Había menos trabajo, el viejo dolor de espalda le dificultaba realizar tareas pesadas, y sus últimos ahorros se gastaron en medicamentos. Día tras día, veía cómo se desvanecían sus reservas, hasta que un día descubrió que solo le quedaba un pequeño puñado de aquel frijol negro. El último recuerdo de su tierra y la última esperanza de no quedarse hambrienta. La casa de Rosa era pequeña y sencilla. 2 habitaciones con papel tapiz descolorido y un suelo crujiente. En la sala principal había muebles de madera antiguos que Manuel había recogido y reparado él mismo. Una pequeña ventana daba a la calle polvorienta, y en el patio crecía un cactus que cada primavera alegraba a la dueña con sus brillantes flores. En una esquina de la habitación había un pequeño altar con imágenes, fotos de seres queridos y velas. El centro de la vida espiritual de Rosa. La cocina era un orgullo especial para Rosa. Aquí mantenía todas las tradiciones de su México natal. Vajilla de barro, un viejo mortero de piedra para especias, molcajete, y platos coloridos colgados en las paredes. Incluso en los momentos más difíciles, no podía hacer que se deshiciera de estas cosas. Guardaban demasiados recuerdos. Alguna vez, Rosa y Manuel vivieron en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Manuel trabajaba en los campos, Rosa se encargaba del hogar y ayudaba a cultivar verduras en un pequeño terreno. No eran ricos, pero siempre tenían comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Todo cambió cuando la sequía arruinó la cosecha por 3er año consecutivo y el terrateniente local comenzó a aumentar el alquiler. Entonces decidieron dar un paso desesperado, dirigirse al norte en busca de un mejor destino. El camino a través de la frontera fue difícil. A veces, Rosa se despertaba en medio de la noche, debido a pesadillas en las que nuevamente cruzaba el desierto, consumiéndose de sed y miedo. Pero siempre estaba Manuel a su lado, fuerte, seguro, con una sonrisa invariable en su rostro. «Lo lograremos, Rosita», le decía. «Lo principal es no perder la fe. En América les esperaba trabajo, pero no riqueza». Manuel consiguió empleo en la construcción. Rosa trabajaba como sirvienta. Ahorraban dinero para una pequeña casa. Soñaban con tener hijos. Pero hace 6 años, Manuel no regresó del trabajo. Un accidente le quitó la vida. Ese día, Rosa pensó que su corazón dejaría de latir de dolor. Pero continuó latiendo, y cada noche agradecía a Dios por otro día vivido. «Cualquiera que sea lo que pase, Rosita, recuerda, nunca estamos solos», repetía a menudo Manuel. Y aunque ahora vivía sola en un país extraño, no perdía su fe. El último lazo con su tierra era aquel frijol negro.
Cada año, Rosa sembraba unos pocos granos, cosechaba con cuidado para volver a sembrarlos en primavera. Ese frijol no era solo comida, era un símbolo de sus raíces, de su memoria, de su esperanza. Febrero, ese año, fue especialmente frío. El viento atravesaba las delgadas paredes de la casa de Rosa, y el viejo calefactor apenas podía combatir el frío. Prácticamente no había trabajo. Las familias adineradas se habían ido de vacaciones de invierno, y el restaurante redujo su horario debido a la baja temporada. Rosa economizaba en todo. Apagaba la luz cuando no necesitaba la lámpara. Se abrigaba bajo 3 mantas en lugar de encender el calefactor a plena potencia. Caminaba en vez de tomar el autobús incluso en el frío. Esa noche sentía agudamente su soledad. Afuera comenzaba a nevar, un fenómeno raro en esos lugares. Los copos de nieve danzaban en el aire, cubriendo el suelo con una fina capa. Rosa se sentó a la mesa, revisando los últimos granos de frijol, solo 12. Miró detenidamente los granos en su mano arrugada, pensando que esos 12 granos eran todo lo que le quedaba de suministros de comida. Quizás debería cocinar hoy la mitad, pensaba Rosa, recordando que en la despensa quedaba un pellizco de sal y media cebolla. Suficiente para una cena modesta. Lo demás lo dejaría para mañana, y luego se vería. Quizás mañana encontraría suerte para conseguir trabajo. Ya había puesto una pequeña olla con agua en la estufa, cuando alguien tocó a la puerta. El golpe fue suave, inseguro, casi inaudible debido al ruido del viento. Primero, Rosa pensó que había sido su imaginación. ¿Quién vendría a ella en tal clima? Pero el llamado se repitió, esta vez un poco más fuerte. Envolviéndose en una vieja chalina, Rosa se acercó a la puerta y la abrió con cautela. En el umbral estaba un hombre cubierto de nieve. Su cabello oscuro con canas estaba empapado, y sus hombros estaban encorvados del frío y la fatiga. Vestía ligeramente para tal tiempo, solo una chaqueta desgastada y jeans. Disculpe, señora. Habló en español con un acento que delataba su origen de México Central. Busco trabajo, he recorrido toda la ciudad, pero nadie quiere tomar a un recién llegado en esta época del año. Ya ha anochecido, y el refugio más cercano está muy lejos. ¿Podría tener algún trabajo? Puedo arreglar algo, limpiar nieve. Rosa observó al extraño. Sus ojos no mostraban amenaza, solo cansancio y hambre. Ese tipo de mirada la conocía bien. Esa mirada la tuvo Manuel, cuando cruzaron el desierto hace muchos años. No tengo trabajo, respondió Rosa en voz baja. Pero entra a calentarte. Afuera hace demasiado frío. El extraño cruzó el umbral con gratitud. Se presentó como Héctor Ramírez y relató que había venido del sur buscando trabajo temporal, pero llegó tarde. Todos los lugares ya estaban ocupados. Se le habían terminado los fondos y llevaba 3 días yendo de casa en casa, ofreciendo cualquier trabajo. Rosa le ofreció sentarse a la mesa. Al ver cómo temblaba del frío, sirvió una taza de té caliente de hierbas que ella misma recolectó en verano. Héctor envolvió la taza con sus manos, calentando los dedos congelados, y tomó un sorbo con gratitud. Al mirar a ese hombre desmechado, Rosa se encontró ante una elección que parecía no ser una elección en absoluto. 12 granos de frijol, su última comida. Darlos significaba quedar ella misma hambrienta. ¿Y si mañana no había trabajo de nuevo? ¿Qué iba a comer? En el silencio de la habitación, Rosa parecía escuchar la voz de Manuel. ¿Recuerdas lo que siempre decía mi madre, Rosita? Cuando das, Dios devuelve multiplicado. Rosa miró la imagen en la esquina de la habitación. La pequeña llama de la vela reflejada en los ojos de la Virgen de Guadalupe, como si le guiñara. Y Rosa tomó su decisión. Usted debe estar hambriento. Tengo un poco de frijoles, no mucho, pero suficiente para 2, dijo mientras regresaba a la estufa. Héctor comenzó a rechazarlo, diciendo que no quería comer de su comida, pero Rosa fue firme. En mi familia nunca se le niega comida a un viajero, menos en este clima. Mientras el agua con los frijoles comenzaba a hervir, Rosa sacó media cebolla, la picó finamente y la agregó a la olla junto con un pellizco de sal y hierbas secas. El aroma de la comida casera llenó la pequeña cocina. Durante la cena, Héctor le habló de su familia, que había quedado en Chihuahua, de su esposa María y sus 2 hijas que esperaban recibir dinero, de la sequía que había arruinado las cosechas por 3er año consecutivo, de la esperanza de encontrar trabajo al menos por unos meses, para que la familia pudiera sobrevivir hasta la próxima cosecha. Sabes, señora Rosa, a veces me pregunto si hice bien en irme al norte. Quizás habría sido mejor quedarme con mi familia
incluso si eso significaba pasar hambre. Pero juntos, cada uno sigue su camino, como lo guía Dios, respondió Rosa en voz baja. Si estás aquí, es porque así debe ser. Quizás mañana tengas más suerte. Tarde en la noche, cuando la tormenta de nieve se calmó, Héctor se preparó para irse. Rosa le ofreció quedarse la noche. En la habitación de Manuel nadie había dormido en muchos años. Pero Héctor se negó amablemente, diciendo que había acordado reunirse con un compatriota en el otro lado de la ciudad. La mañana siguiente trajo un cielo despejado y un sol brillante que derritió rápidamente la fina capa de nieve. Rosa se despertó con una leve sensación de hambre, pero de manera extraña no lamentaba su decisión de ayer. Se lavó, se vistió, y tras decir su oración matutina, salió a barrer el porche. En el umbral había un pequeño paquete de papel. Rosa lo levantó con cuidado y miró hacia adentro. Había frijoles. No un puñado, sino una bolsa entera de granos negros seleccionados. Al menos 100. Rosa miró alrededor, pero la calle estaba vacía. ¿Quién podría haber dejado semejante regalo? ¿Acaso Héctor? Pero, ¿de dónde podría tener ese pobre vagabundo tanta comida? Todo el día Rosa sintió una extraña emoción. Algo estaba cambiando a su alrededor, como si los hilos invisibles del destino se entrelazaran de nuevo. Primero, la vecina, con la que apenas se saludaban antes, se detuvo a charlar e invitó a Rosa a un almuerzo dominical. Luego, en la tienda, Clara, la dueña de una pequeña tienda, le preguntó de manera inesperada: «Rosa, he oído que cocinas muy bien platos tradicionales mexicanos. Mi hijo se casa en un mes, y juntos quieren algo especial para la boda. ¿Te gustaría ayudar con el catering? Te pagaré bien». Rosa no pudo reaccionar antes de que ya estuviera discutiendo el menú, calculando la cantidad de ingredientes y acordando un primer pago por adelantado. Clara insistió en que Rosa aceptara el dinero de inmediato. «Tendrás que comprar ingredientes para las pruebas, ¿verdad?» De camino a casa, Rosa se encontró con Juan Morales, el dueño de una pequeña parcela en las afueras de la ciudad. Normalmente solo le asentía al pasar, pero hoy se detuvo a hablar. «Señora Rosa, he oído por Clara que estás buscando trabajo. Tengo un pequeño jardín que necesita ser puesto en orden para la primavera. Mi espalda ya no es la misma, y mi hijo se ha ido a estudiar. ¿Te gustaría ayudarme? Puedo pagar un poco, pero también puedes plantar algo para ti. La tierra es buena». Al regresar a casa, Rosa se quedó de pie ante la ventana, mirando el sol poniente. ¿Cómo explicar esas extrañas coincidencias? En un solo día, había conseguido comida, dinero, trabajo y hasta un pequeño terreno para cultivar verduras. Cogió el paquete de frijoles y pensó detenidamente en esos brillantes granos negros, como si alguien hubiera cumplido todos sus deseos más ocultos. «Cuando das, Dios devuelve multiplicado», murmuró Rosa con las palabras de su difunto esposo. La primavera llegó temprano ese año. A finales de marzo, Rosa sembró una pequeña parte de su frijol en la parcela de Juan. Al lado, sembró tomates, pimientos y maíz. Al trabajar la tierra, sentía que recuperaba fuerzas, y con ellas, la esperanza que había olvidado hace tiempo. La boda del hijo de Clara fue magnífica. Los invitados no podían dejar de alabar los platos que preparó Rosa. Un entusiasmo especial despertó su sopa de frijoles con tortillas caseras. «¿Cuál es el secreto de estos frijoles?», preguntaban los invitados. «Nunca he probado algo más delicioso». Rosa solo sonreía a cambio, guardando celosamente el secreto de sus frijoles especiales. Después de la boda, comenzó a recibir solicitudes de otras personas que pedían algo para preparar en celebraciones familiares. La pequeña habitación de su casa lentamente se transformó en un verdadero taller. Allí olía a especias, se cocinaban lentamente sopas y se horneaban pasteles mexicanos tradicionales. En la parcela de Juan, los frijoles germinaron sorprendentemente rápido. Las plantas eran robustas, con un follaje verde brillante, y cuando llegó el momento de la cosecha, Rosa no podía creer lo que veía. Cada planta dio de 3 a 4 veces más vainas de lo habitual. Los frijoles serían suficientes para un año, incluso si los comía todos los días. En otoño, grandes cambios ocurrieron en la pequeña casa de Rosa. Con el dinero ganado, reparó el techo, pintó las paredes y compró un nuevo calefactor. Pero el cambio más importante no estaba en la casa, sino en su vida.
Ahora no era solo una viuda inmigrante solitaria, a la que apenas notaban los vecinos. Se había convertido en parte de la comunidad. La gente acudía a ella en busca de consejo, la invitaban a fiestas, y compartían las noticias con ella. En una de las noches de otoño, cuando Rosa estaba sentada en el porche de su casa, observando la puesta de sol, se acercó una niña del vecino, Lucía. Abuela Rosa, así la llamaban muchos niños del vecindario. Mamá dijo que tú haces los mejores frijoles de la ciudad. Y también dijo que tienes un corazón amable. ¿Es cierto que si una persona es buena, todo lo que hace sabe mejor? Rosa sonrió y la invitó a sentarse junto a ella. ¿Sabes, Lucía? Hay un secreto. Cuando cocinas con amor y compartes de corazón, Dios bendice tu comida con un poder especial. El poder de alegrar a las personas y reunirlas. Mis frijoles son deliciosos, no porque sepa el secreto de la preparación, sino porque en ellos hay una parte de mi alma. Un año pasó desde aquella noche nevada, cuando Rosa compartió sus últimos frijoles con un extraño. Su vida había cambiado de una manera irreconocible. Ahora tenía un trabajo estable. Cocinaba almuerzos para un pequeño café que Clara abrió con su hija. 3 veces a la semana, Rosa horneaba sus famosas tortillas y cocinaba la sopa de frijoles que maravillaba a los visitantes. Tenía ahorros, nuevos amigos y hasta un pequeño jardín detrás de su casa, donde cultivaba no solo verduras, sino también flores. En uno de los días de primavera, mientras Rosa trabajaba en su jardín, escuchó una voz familiar. Alzando la vista, vio a Héctor. Aquel mismo viajero al que un año atrás le había dado su última cena. Él se veía completamente diferente, bien vestido, con un corte de pelo ordenado y una confianza en sí mismo. Señora Rosa, me alegra ver que le va tan bien, dijo con una sonrisa. Rosa lo invitó a entrar, le sirvió té y sacó un pastel recién horneado. Durante la conversación, descubrieron que Héctor ahora trabajaba como gerente en una granja a 20 millas de la ciudad. Su familia se había trasladado con él, sus hijas iban a la escuela local. He querido visitarla desde hace tiempo y agradecerle, dijo Héctor. Esa noche cambió mi vida. ¿Qué quieres decir?, se sorprendió Rosa. Solo te di sopa. Héctor negó con la cabeza. No era solo sopa. Cuando me fui de su casa, pensé en cómo una mujer que apenas logra llegar a fin de mes sin dudarlo, compartió su última comida con un extraño. Me di cuenta de que había perdido la fe en las personas y en el futuro. Pero su gesto me abrió los ojos. Al día siguiente, encontré a un viejo amigo que me ofreció trabajo en la granja. Un mes después, pude traer a mi familia. Durante todo este tiempo, pensé en usted y oré por usted. Incluso pedí a conocidos que se informaran sobre su bienestar, y me alegra escuchar que las cosas han mejorado para usted. Entonces, ¿fuiste tú quien me dejó el paquete de frijoles?, preguntó Rosa. ¿Qué paquete?, se sorprendió Héctor. En la mañana siguiente a tu partida, encontré un paquete en la puerta con frijoles. No un puñado, sino una bolsa entera. No fui yo, sacudió la cabeza Héctor. En ese momento no tenía ni comida ni dinero. Se quedaron en silencio, mirándose con asombro. Luego Rosa murmuró. De niña, mi abuela me contó la historia de cómo la Virgen María, disfrazada de viajera, camina por la tierra poniendo a prueba a las personas, pidiendo ayuda. Aquellos que se niegan, ella los evita. Pero a quienes comparten hasta lo último, les envía una bendición. ¿Crees que fue...? Héctor no pudo terminar la frase. No lo sé, respondió Rosa. Pero sé que cuando compartes de corazón, Dios siempre encuentra la manera de devolverlo multiplicado. Pasaron 5 años. La casa de Rosa se convirtió en el centro de una pequeña pero unida comunidad mexicana. Los domingos, después de la iglesia, las personas a menudo se reunían en su jardín, donde ahora crecían no solo verduras, sino también árboles frutales. Los niños adoraban escuchar sus historias, y los adultos venían a buscar consejos o simplemente para charlar. Un plato especial en estas reuniones siempre eran los frijoles de Rosa. Cada año sembraba esos frijoles que alguna vez recibió de manera misteriosa, y cada año la cosecha era abundante. Compartía generosamente no solo la cosecha, sino también semillas, y poco a poco, los frijoles de Rosa se volvieron conocidos en toda la región. Cuando le preguntaban por el secreto de su éxito, Rosa contaba la historia de la noche nevada, de los últimos 12 frijoles y del extraño en su puerta. Esta historia se convirtió en una especie de fábula, que los padres contaban a sus hijos, y el sacerdote la mencionaba a veces en sus sermones. ¿Ven estos frijoles?, decía Rosa, mostrando a los niños un puñado de brillantes granos negros.
Cada uno de ellos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, no debemos perder la fe. Cuando parece que no nos queda nada, aún podemos compartir ese nada con otros. Y es entonces cuando ocurren los verdaderos milagros. Y cada vez que terminaba su relato, añadía: recuerden, cuando comparten con los demás, nunca salen perdiendo. Dios ve nuestros corazones y bendice cada acto de verdadera bondad. Gracias por ver la historia de Rosa y sus frijoles. Si esta fábula ha calentado tu corazón y te ha recordado la importancia de la bondad y la fe, por favor suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias conmovedoras que nos recuerdan lo más importante en la vida. Deja un comentario bajo el video. Háganos saber si esta historia te conmovió. Quizás también has tenido un momento en tu vida en que una bondad inesperada o la fe lo cambiaron todo para mejor. Comparte tus historias, porque así es como nos unimos más entre nosotros. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos. Quizás a alguien esta historia le traiga esperanza justo hoy. Hasta nuevas historias que cambian corazones.